Profe, ya la abrí, pero no se escucha nada. Hola, hola, ¿me escucha? Buenas noches. Noches, profe. Buenas noches, profe. ¿Sí se escucha? Hola, ¿cómo estás, Álvaro? Buenas noches, a Sergio, a Neider, a Daniel. Bienvenidos de nuevo a estas noches de lectura crítica a las que nos estamos dedicando ya para vísperas pues, del examen. Y como cada vez nos acercamos más a esto y creo que apenas estamos dimensionando realmente la trascendencia de nuestro actuar en el examen y cómo realmente se refleja nuestra comprensión, y no solo lectora, sino de cada una de las tareas puestas que dependen de la comprensión lectora. Entonces, para el día de hoy, bueno, primero vamos a socializar. El día de hoy tendría dos partes. La primera es que vamos a socializar la tarea. 6 personas respondieron a la tarea, vamos a socializarla a ver cómo nos fue en esas respuestas. Estaba mirando y veo como, digamos, como un acierto en las respuestas. Hay una preguntita que es la que vamos a trabajar aquí un poquitico con, digamos que una confusión. Y bueno, vamos a trabajar esa parte. Y en segundo lugar, esta sesión quiere hacer lo siguiente, se los voy a plantear. Álvaro también me dirá si estás de acuerdo, hasta ahora lo planteo. Y es que debido a que realmente no estamos conscientes de lo que es enfrentarse a este examen, vamos a intentar hacer digamos, vamos a intentar responder a una serie de preguntas ya más amplia, que, o sea, implica también una lectura de una serie de textos, así tal cual el examen, donde se evalúa lo mismo que hemos venido trabajando: intención y estrategia comunicativa, en este caso en texto argumentativo. Recordemos que en el caso del texto argumentativo notábamos la particularidad que el autor busca principalmente convencer o plantear un punto de vista con respecto a un tema o a una situación. Para poder convencer al espectador o al lector, entonces busca unas herramientas que sean sustentables para su punto de vista. Por eso hablábamos de argumentos válidos. Por ejemplo, para sustentar sobre un tema puedo usar datos, ¿cierto? Cifras, puedo hacer referencia a autores expertos en el tema. Estos son argumentos válidos en la medida en que, curiosamente, miren aquí, quiero como resaltar esto, para lograr sustentar la subjetividad, las herramientas son objetivas. ¿Cómo así? Quiere decir que cada argumento busca su solidez a partir de escenarios reales, digamos, como les vengo diciendo, de ejemplos, de personas muy importantes en el tema, lo que llamamos argumento por autoridad, eh, bueno, de deducciones lógicas, de uso de datos. Todo esto son herramientas objetivas con ánimo de sustentar un punto subjetivo. Y precisamente aquí es cuando hablamos de argumentos que resultan ser válidos para el convencimiento, ¿cierto? Sobre un planteamiento propio, para el convencimiento del otro sobre un planteamiento propio. A ese planteamiento propio es al que llamamos como tesis. Entonces, el día de hoy vamos a hablar, vamos a tratar un poquitico sobre el texto argumentativo después de socializar esta primera parte. Como les vine diciendo, como les venía diciendo, en nuestra parte de evaluación, Álvaro, no sé si estás de acuerdo, porque pues como algunas personas no tienen nada, veo que hay alguna falencia en la clase, y es que las personas pues no, digamos, les cuesta. Yo entiendo que eso sí es por su labor, o sea, ustedes no son los únicos, ya he tratado pues con ustedes, policías, hace mucho tiempo, y sé que les cuesta sacar un espacio para disponerse a una clase. Entonces, esa falencia es
implica pues que ustedes están poniendo atención como de ratico, saber medio que capto, que entiendo, pero pues no nos disponemos a trabajar. Y pues también se dan cuenta que cuando vemos trabajo, pues es complicado o bueno, no todos trabajan. Por tanto, el día de hoy planteo realizar 15 preguntas de chorro, ¿listo? En formulario. Y vamos a evaluarnos de una vez. ¿Qué les parece? Son más o menos, estaba calculando, 21 minutos 72 segundos de acuerdo al promedio que ustedes tienen que tener para contestar cada pregunta. Cada pregunta tiene un promedio de contestación de 1 minuto 45. Son 15 preguntas, nos da 21 minutos con 72 segundos. No, bueno, 22 minutos. No sé si ustedes están de acuerdo con este ejercicio, aunque tengamos estas dificultades, pero yo creo que es necesario, al menos las personas que pueden disponerse en este momento, que lo hagan y que aprovechen ya que pues tenemos el espacio para hacerlo y para hablarlo. ¿Qué opinan, Álvaro? Sí, profe. ¿De acuerdo? Aunque tengamos este inconveniente. Sí, señorita. Bueno, hagámosle. Entonces, vamos ay, ya yo me pasé de pantalla y no les compartí. Les voy a compartir sobre esta pantallita. Vamos a hablar sobre este texto, el que ya realizaron ustedes, que es el de la Segunda Guerra Mundial. Quiero que noten acá, les voy a mostrar los resultados de este. Aquí se encuentran. Miren los resultados. Bueno, 6 personitas respondieron. Fueron 3 preguntas del textico. Aquí no les tengo la respuesta correcta, pero miren, por ejemplo, en la primera, con respecto a, venga, y la palabra ahora, ¿a qué momento refiere? Les cuento que en esta pregunta, ninguno de los grupos, ni el que respondió en la A, ni los que respondieron en la C, respondieron acertadamente. Vamos a ver qué pasó. Esta fue la única que ninguno de los grupos, o bueno, ninguna de las personas respondió acertadamente. Pero, por ejemplo, en este caso, en el caso de la segunda pregunta del texto, hay como un acuerdo, es como mutua la respuesta con respecto a la D. En este caso resulta ser correcta. Ustedes vieron ese tipo de relación que hay entre las dos partes del texto o estos dos párrafos que la componen, dos grandes partes. Ya vamos a ver en efecto qué es lo que las separa. Bueno. Y finalmente el texto probablemente forma parte de... entonces aquí también se respondió correctamente, miren, casi unánimemente, y la idea es esta, que como grupo respondamos casi que todos de la misma manera, es decir, estamos estableciendo un razonamiento acorde a la tarea que nos están poniendo. Bien, para ello, entonces, bueno, ustedes aquí ya ven los resultados, nos vamos al texto. Ay, no, ustedes no están viendo los resultados, perdónenme la vida. No les estoy compartiendo pantalla, sino solo un pedacito. Miren los resultados. Ahora sí, les estaba mostrando en la primera, que fue la que no respondió ninguno acertadamente. En la segunda y en la tercera sí, ahí es donde hay unanimidad. Miren las tortas. Se las presento. Igual voy a seguir cambiando de pantallita para hacer ese balance entre lo que vamos leyendo. De acuerdo a este texto, entonces vamos rapidito. Ya ustedes pues se acercaron a él. Notamos aquí que este es un texto en el que Winston Churchill habla desde su experiencia como dirigente político en este entorno tan hostil y tan complejo de la Segunda Guerra Mundial, hacia mitad del siglo XX. Listo. Miren, tomado de Churchill, Winston, 1986, bueno, no es la fecha en que él escribió, sino en que se editó, se publicó esto, The Second World War, en inglés, bueno, en español significaría la Segunda Guerra Mundial, volumen 2, aquí, ¿por qué estoy mirando esto? Pues porque el paratexto, la referencia nos permite más o menos identificar el tipo de texto. La Segunda Guerra Mundial es todo el volumen. Y como tal es una obra de Mariner. Miren lo que pasa con este texto.
Mariner Brooks fue quien compiló todo, ¿no? Con respecto a la información de la Segunda Guerra Mundial, es como una especie de enciclopedia. Quien escribió este pedacito fue Churchill, el protagonista político. Y eso fue lo que ustedes leyeron. Ese relato de Churchill, en primera persona, sobre lo vivido en este contexto. Y dice entonces Churchill, hay una pregunta sobre la hora, y ahí es donde quiero enfatizar. ¿Sí? Ustedes, pues, insisto, ya leyeron el texto. Aquí se habla de dos partes del texto. Ay, ahora se me bloqueó el computador. Ahora, y cerca de 5 años después. Estas son las dos partes del texto, ¿sí? Las dos grandes partes. Entonces, fíjese que en la parte de ahora dice, quiero resaltar que aquí Churchill para su relato utiliza metáforas. Y estas metáforas una de estas metáforas fue la que los confundió al momento de responder la primera pregunta. Este texto, pues entonces coincidimos que es un texto en el que cuenta su experiencia sobre aquel acontecimiento histórico. Y para ello, entonces, utiliza estos conectores conector son estas expresiones, por ejemplo, el ahora, cerca de 5 años después, ¿sí? Son palabras o expresiones o frases que indican una conexión entre ideas. Y entonces, ¿qué dice en la parte de la hora en esa primera oración? Ahora, finalmente, la furia de la tormenta, que lentamente fue acumulándose y estuvo reprimida durante largo tiempo, estalló sobre nosotros. A continuación, siguiente oración. 4 o 5 millones de hombres se encontraron frente a frente en el primer combate de la más despiadada de las guerras que jamás se haya registrado. Pilas, aquí cuando dice la furia de la tormenta no refiere a una lluvia, ¿sí? A una tormenta de lluvia. Lo que refiere con la furia de la tormenta es metafóricamente, digamos, que la furia de la tormenta es la metáfora o la manera de referir a la Segunda Guerra Mundial cuando se estalla. Por eso dice, y esa es la forma de decirlo metafóricamente, la furia de la tormenta que se fue acumulando y estuvo reprimida estalló. La guerra estalló. Y por eso narra a continuación y dice, 4 o 5 millones de hombres se encontraron frente a frente porque estalló la guerra. ¿Y cómo llama esa guerra que estalló? La más despiadada de las guerras que jamás se haya registrado. Estalló la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se expresa esto? Mire, él, en medio de su narración expositiva, pues porque tengamos en cuenta que esto es un hecho histórico, este hombre protagonista y tan importante, en medio de su narración, utiliza el conector ahora, no para decir estoy en este momento, sino para expresar que aquello que está rememorando lo expresa en un principio como, o sea, para decir, el momento en que estalló la guerra, lo marca con el conector ahora. Y ustedes que ya leyeron pueden darse cuenta que cuando habla después de 5 años, fue posible tener una perspectiva más favorable de las circunstancias, o sea, el después de la guerra. El ahora habla del inicio de la guerra. Miren, todas estas palabras que están acá indican como tal el inicio de de la Segunda Guerra Mundial. Lo expresa metafóricamente y la denomina como la más despiadada de las guerras. Ahí es donde hay un problema con respecto a la interpretación del uso de la hora y cómo se los están preguntando. Entonces, ¿qué hace la hora? Referir al momento en que estalló la guerra. Eso es lo que está haciendo el ahora en esas ideas, en esas dos ideas, fíjense. Y miren que yo ya hice la separación de las partes, ¿no? Fíjense que después de ese ahora solo habla de cómo se desató la Segunda Guerra Mundial, cómo inició. Entonces, miren, como dice, en una semana, y entonces dice que lo que pasó en una semana.
De eso que estalló en una semana, el frente en Francia, detrás del cual nos habíamos acostumbrado a estar durante los duros años de la guerra anterior, iba a ser derrotado. Miren, vean, por ejemplo, ahí como yo leí de rápido y no me confundí y pude evitar esos incisos que no son tan relevantes. En una semana, el frente en Francia, ¿qué se dice del frente en Francia? Que iba a ser derrotado de forma irreversible. El resto de comitas son incisos que se agregan o sea, sirven digamos, como solidificar lo que se dice alrededor, ¿sí? Ofrecer información, pero si se retira, no afecta a la idea central. Entonces, eso es lo que nos dice, en una semana, el frente en Francia se cayó. En 3 semanas, miren ahora, en 3 semanas, o sea, ahora, cuando se desata la Segunda Guerra, miren lo que pasa en una semana, en 3 semanas, el ejército francés iba a colapsar en escombros y nuestra única armada británica iba a ser arrojada. Si ve que él está narrando en primera persona, que es el protagonista en esta historia. Digamos, más bien, narra este momento desde su perspectiva y también como dirigente, por eso se incluye. Nosotros estábamos, nuestra armada iba a ser arrojada, y sigue narrando lo que pasó a las 3 semanas de que estalló la guerra. Ahora aquí, después, siguiente idea, siguiente oración, en 6 semanas. Vean que esto lo que hace es configurar el ahora, o sea, cuando estalla la guerra. Y la información que está a continuación va a eso, a aportar a cuando estalla la guerra. Y miren lo que pasó en 6 semanas, que ya pues, se encontraban solos, desarmados, Alemania e Italia triunfantes, que eran los enemigos, y con toda Europa expuesta al poderío de Hitler y con Japón acechándonos. Fue en medio de estos escenarios y sucesos inminentes que inicié mis labores como primer ministro y ministro de Defensa y me encaminé, aquí ya muestra entonces su función en este momento histórico. Fue primer ministro y ministro de Defensa en Inglaterra. Y se encaminó a la labor de conformar un gobierno de todos los partidos para manejar este asunto de Inglaterra. O sea, la Segunda Guerra Mundial. ¿Eso cuándo pasó? En el ahora de la narración. ¿Y el ahora de la narración cuál es? Cuando estalla esa vaina. ¿Listo? Eso es lo que narra. 5 años después, ahora, con el después, ¿qué se dice? Pues cuando acaba la guerra. Inicio, cuando acaba. 5 años después fue posible tener una mirada, una perspectiva más favorable de las circunstancias. Y entonces en cada oración, bien sea corta, bien sea larga, muestra esa mirada favorable de las circunstancias. Italia había sido conquistada, Mussolini asesinado, el ejército alemán se había rendido sin condiciones 5 años después. Hitler se había suicidado, es lo que dice acá. Además de la mirada de capturas por parte del general Eisenhower, bueno, nos cuenta entonces estas victorias en la guerra después de 5 años. Francia había sido liberada, restablecida, reanimada. Bueno, de ustedes se pueden dar cuenta de la información que está acá, no ahondo, ya lo leyeron, y sobre todo, pues porque la pregunta que tuvimos falencia ya se las aclaré, y es la función de la hora. Espero haberlo hecho. Vamos ahora a la pregunta. Como tal, lo que está después de 5 años, que es la narración de aquellos sucesos favorables con respecto a ese fin de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y aquí al inicio. Y mira, aquí está el asunto. ¿Y qué fue lo que pasó entonces en esta torta? Que aunque hayan dos, digamos, como que se haya distribuido el grupo entre 2 opciones, ninguna fue. ¿Por qué? En la primera frase del texto, la palabra ahora se refiere al momento en que, ¿qué acabamos de decir? El ahora se refiere al momento en que estalla la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que les está queriendo decir y ya lo notamos por la forma en que se narra y se distribuye la información. Ahora, vean que ustedes están poniendo, ustedes pusieron la A, la mayoría puso la A. Entonces, ahora se refiere al momento en que el autor empieza a escribir
sobre la batalla más despiadada de la historia. Bueno, entonces póngale cuidado, porque, bueno, está hablando sobre la Segunda Guerra Mundial, la cual llamaría la más despiadada de la historia. Pero nosotros dijimos, no es que el autor empiece a escribir sobre la más despiadada de la guerra, sobre la guerra más despiadada de la historia, sino que lo que vemos acá es que en el ahora se marca es el inicio de esa guerra despiadada. Muy distinto a que empieza a escribir sobre la batalla. Ahora miren cada palabra. Lo mismo que hicimos la vez anterior con estas opciones. Cada palabra es muy importante. Oiga, vea, hoy estuve presentando un examen que me tocó tener mucho cuidado con cada una de las palabras que se utilizaban en las oraciones que afirmaban sobre los textos. Y donde yo no tuviera ese cuidado, la embarro. Y adivinen, ahí sí como ustedes, no tengo trabajo. Entonces toca ser muy cuidadoso y meticuloso con lo que se está leyendo. Miren lo que dice. Ya dijimos, el ahora habla del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Miren lo que dice la A. El autor empieza a escribir sobre la batalla. La segunda, una cosa, y creo que eso lo habíamos aclarado en uno de los ejercicios, una cosa es la guerra y otra cosa es una batalla. Y aquí habla sobre la guerra, Segunda Guerra como tal, no sobre una batalla que conforma la guerra. Y no es que empiece a escribir sobre la batalla, sino que habla sobre el inicio de la guerra. Es muy diferente. O sino que utiliza el término empezar y ahí ya nos va a confundir. Se descarta la A. La otra que pusieron ustedes fue la C, que dice en dos personitas, que ahora se refiere al momento en que se desata una tormenta inesperada a mediados de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí, mis amores, pues lo que hicieron fue cogerlos, mangonearlos con la metáfora. Una metáfora no es literal. La furia de la tormenta es igual a inicio de Segunda Guerra Mundial. Esa es la relación, ese es el significado de la expresión la furia de la tormenta y el significado de aquella metáfora. Ese es el significado. Ahora, dice, la palabra tal se refiere al momento en que se desata una tormenta inesperada a mediados de la Segunda Guerra Mundial. Lo que hicieron ustedes fue ponerles una parte literal que está arriba y fácilmente confundible, pues por el uso de la metáfora, y decimos, ay, no, pero es que esto es como un texto medio expositivo, entonces, no, eso, no hay metáfora, sino hay eso. Pero fíjense que aunque el texto que se llama The Second World War, es el volumen 2 de no sé qué, aunque parezca expositivo, tiene esa introducción que es narrativa por parte de Churchill, este protagonista de ese momento histórico. Entonces, por eso no funciona. Y vean lo que dice la ley. Ahora, refiere al momento en que inicia la Segunda Guerra Mundial. Y vean que lo marca con el otro conector. 5 años antes de la victoria de los aliados. Y yo creo que aquí hay un asunto y yo creo que eso es lo que hizo que usted dijera, no me sirve. ¿Por qué? Ah, no, profe, es que esa pregunta es literal. Y si refiere a la palabra ahora, arriba, porque yo voy a decir lo de 5 años antes de la victoria, si eso lo dice abajo. No sé si de pronto ustedes lo razonaron de esa manera. Pudo haber sido, pero pila. Y aquí de nuevo viene esta recomendación. Ahora es un conector lógico. Cuando ustedes les evalúan los conectores lógicos, analizan ustedes el orden de las ideas, la articulación de las ideas, o sea, de varias oraciones. Eso implica varias oraciones o varios párrafos. Por tanto, implica como tal la evaluación de su capacidad de inferir o de relacionar ideas. Aunque parezca literal, porque los lleva para arriba con la palabra ahora, esta literalidad no es tan literal porque la hora es un conector de ideas con el que el autor juega. Por eso, la afirmación de que es el momento en que inicia la Segunda Guerra Mundial, cerca de 5 años antes de la victoria de los aliados. Por ello, no funciona entonces, por ello funciona la D, porque representa
muestra esas ideas articuladas entre el inicio y el después, sino que el inicio se marca con el conector ahora. Y se explica mejor con esto. No es falso, vean ustedes. Se refiere al momento en que inicia la Segunda Guerra Mundial, 5 años antes de la victoria. Pues sí, fue 5 años antes de la victoria de los aliados que inició la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo a la narración, no está mal. Entonces, la respuesta es la D, para corroborarles esto. Aquí en esta, bueno, en esta no tenemos que ahondar tanto. Las dos partes del texto, las dos partes que componen el texto tienen una relación de. Entonces, la mayoría, bueno, vamos a ver cuáles pusieron. Vamos a ver la relación de las partes del texto. Tienen una relación de complementariedad o una relación de oposición. B o D. Entonces, de complementariedad, pues en el segundo párrafo hay un desarrollo de los eventos descritos en el primero, o de oposición, pues el primer párrafo contiene la antítesis del autor. Bueno, ya vimos que aquí no hay una antítesis, lo que se está haciendo es una narración la cual se complementa entre el inicio y el después de la Segunda Guerra Mundial, así que la respuesta es la D, por eso les decía que aquí, pues, de las 6 personas, 5 respondieron acertadamente. Tengamos entonces en cuenta aquí que como tal me están evaluando la relación de las partes y la relación se puede denominar si se complementan, si se oponen, si son similares. O sea, ¿se acuerdan lo que hicimos con el ejercicio de las analogías? Eso mismo les sirve para este tipo de evaluación, de relación de ideas, o como arriba, de conector lógico, y todo esto, o sea, las relaciones de ideas son muy relacionables con estos ejercicios de analogía, que nosotros pues trabajamos en algún momento. Bueno, dijimos que, ya descartamos esta. Y la última, ya para finalizar, que ustedes dijeron, les había dicho que la mayoría respondió acertadamente, 5, que dicen que el texto probablemente forma parte de una introducción a un estudio histórico basado en experiencias personales del autor sobre la Segunda Guerra Mundial. Experiencias personales se incluyen historia, hace esa narración en primera, eso es lo que notamos, ¿sí? Notamos en medio de su narración esa participación, bueno, fácilmente nos permite impedir o bueno, llegar a esta evaluación, porque esta es una pregunta crítica. Estás tú saliendo del texto para decir forma parte de tal cosa. Después de leerlo, lo catalogas. Entonces, muy bien. Aunque la otra respuesta, ¿cuál fue? La D. Forma parte de una disertación sobre la importancia de conformar gobiernos multipartidistas. Bueno, pues precisamente él estaba hablando que lo que hizo fue conformar este gobierno para enfrentar la Segunda Guerra Mundial. Pero ya. El ejemplo no es la Segunda Guerra Mundial, es el tema. Vean, por ejemplo, lo que se está diciendo acá no tiene sentido, de acuerdo a lo que leímos. Bueno, entonces ya hasta aquí se aclara, estas son las respuestas, muy bien, los felicito. Me encanta eso porque lo importante es darnos unanimidad. Por ejemplo, en este caso, para el grupo no fue difícil responder las otras dos, digamos, se hubieran asignado un punto aquí, otro punto allá, pero aquí ningún punto. Y aún así eso empieza a mover esa balanza. Ahora bien, vamos con lo que les dije. ¿Listo? 21 minutos. Vamos a poner ese reloj. Igual les voy avisando para que también se dispongan. Vamos a evaluarnos. Ahora sí, esto es un mini simulacro. Por favor, muy atentos, totalmente dispuestos. Yo estoy aquí pendiente. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, igual voy a estar con la cámara pendiente. No crean que los dejo abandonados. Se los acabo de enviar al chat, pero ya se los voy a enviar al WhatsApp. ¿Listo? Repite. Cronómetro. Listo. Acabamos de empezar.
15 preguntitas. Háganle todo el esfuerzo del mundo. De verdad vale la pena. Disculpen, voy a hacer una aclaración. Las preguntas 9, 10 y 11 se relacionan con el texto anterior que hace las preguntas 6, 7 y 8. Entonces estos se relacionan, tenganlo muy en cuenta, porque aquí en el formulario no se ve la aclaración que indica la relación. ¿Listo? Entonces, preguntas 9, 10 y 11 se relacionan con el texto anterior, que es de los que salen del que salen las preguntas 6, 7 y 8. Por favor, atención. Cualquier cosa me vuelven a preguntar la aclaración. Bueno, voy a arrancar con la socialización. Los que terminen o les falte, la envíen por favor. Mientras tanto, vamos a arrancar para no, pues no damos tanto tiempo en esto y que se alcancen a socializar al menos la mayoría de los textos. Ah, ya me llegó otra respuesta, que felicitar. Listo, pues, vámonos aquí. Con esta. Arrancamos entonces aquí, como les dije, bueno, son varios textos, en total 15 preguntas. El primer texto se titula La pobreza en el corazón de la abundancia. Es un texto de Mohandas Karamchand Gandhi. Mohandas Gandhi. ¿Listo? Este es un pequeño fragmento de un texto grandote que se llama Todos los hombres son hermanos. Y precisamente es un fragmentico del capítulo La pobreza en el corazón de la abundancia. Bueno, Gandhi, creo que más o menos recuerdan a este personaje. Si no, bueno, es este viejito, morenito, flaquito, indio, que luchó por la independencia de India precisamente hacia vísperas de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, cuando estaban a punto de independizarse de Inglaterra y como Inglaterra estaba tan sumida en la guerra, entonces detuvieron la marcha de la independencia mientras Inglaterra otra vez se recuperaba para retomar la independencia. Y ahí él estuvo. Y él hablaba de esto de, digamos, como la no violencia. Y de aquí precisamente es como algo que trata en su temática.
Vamos a ver entonces esto de la pobreza en el corazón de la abundancia. El amor y la posesión exclusiva no puede ir nunca a la par. Idea central. El amor y la posesión no van a la par. Esa es la idea de Gandhi. En teoría, donde es perfecto el amor, tiene que haber una ausencia total de posesión. O sea, si hay amor, no hay posesión. El cuerpo es nuestra última posesión. Esto es tan cierto que un hombre es incapaz de ejercer el amor perfecto y verse completamente desposeído de todo, a no ser que esté dispuesto a abrazar la muerte y a sacrificar su cuerpo en servicio de la humanidad. Entonces, dice que en teoría amar es desposeer, pero pues el hombre no puede desposeer su cuerpo, por tanto le cuesta amar perfectamente. Pero esto solo es verdad en teoría. En la vida cotidiana no podemos realmente demostrar un amor perfecto, ya que nuestro cuerpo es una posesión a la que estamos siempre ligados. Entonces, en la vida cotidiana no podemos demostrar un amor perfecto. El hombre conservará siempre cierta imperfección, aunque tenga la obligación de intentar tender a la perfección. De modo que mientras vivamos, el amor o el despojamiento perfecto seguirá siendo un ideal inaccesible, pero que siempre hemos de empeñarnos en alcanzar. Esta es la conclusión de Gandhi. Entonces, aunque siempre seamos imperfectos, porque no podemos desposeer en su totalidad, y esto es un ideal inaccesible, pero el hombre tiene que alcanzarlo, ¿no? Esa es la obligación de intentar tender a la perfección. Bueno, aquí por tanto se puede decir que Gandhi lo que hace es reflexionar que el amor no es posesión. Ese es el tema central. Ahora bien, pregunta 1 y pregunta 2. A partir de lo planteado, no es correcto afirmar del amor que tarea negativa con respecto al tema central. El amor, ¿qué no se puede decir del amor? Bueno, chismosiemos, aquí ya tenemos. ¡Ay, ya me llegó otra respuesta! No se imaginan la felicidad que me da ver. Bueno, nos dice la primera. Mírenla ustedes, creo que sí les estoy compartiendo pantalla completa. Sí. Bien. La primera. ¿Qué es lo que a partir de lo planteado, no es correcto afirmar del amor? ¿Qué? Tip para las preguntas negativas, descartar lo positivo. Si tu tarea es encontrar lo que no se puede decir de tal elemento, descartamos lo que sí se puede decir. ¿Qué sí se puede decir del amor? Dice, el amor y la posesión no van a la par. En otras palabras, el amor no se relaciona con la posesión exclusiva. El amor no se relaciona con la posesión exclusiva. Con respecto al amor, nos decía por acá arriba que es un ideal que el hombre no puede alcanzar, pero tiene que obligarse a intentar alcanzarlo, al menos lo más perfecto posible dentro de sus cualidades humanas. Entonces, por tanto, sí se puede decir del amor que el hombre es incapaz de ejercerlo perfectamente, ¿no? Es un ideal. Estamos descartando lo que sí porque buscamos o tenemos como tarea encontrar lo que no se puede decir de. Y adicional, se puede decir que el amor, que para descartar, que se vincula con la desposesión material y emocional. Que era lo que decía arriba, el amor no es posesión. Por tanto, se vincula con la desposesión. Si no es posesión, pues entonces se relaciona con la desposesión, o sea, con lo opuesto, tanto material como emocional. Sí se puede decir del amor A, B y D. La respuesta es la C. Del amor no se puede decir que es el ideal que el hombre ha alcanzado al buscar la perfección. ¿Por qué? Pues porque arriba se está diciendo que no puede alcanzar el hombre dicho ideal, pero tiene que intentarlo. ¿Ya? Entonces, no ha alcanzado el hombre el ideal. Por eso la respuesta es la C. Aquí en las respuestas recibidas tenemos a 2 personitas en la B
que dicen que el hombre es incapaz de ejercerlo perfectamente, pero ya vemos que el amor no lo puede ejercer el hombre perfectamente, lo manifestaba Gandhi. ¿Por qué? Porque es un ideal inalcanzable. Pero hay que intentar alcanzar, como lo que planteé. Se vincula con la desposesión material emocional, una personita lo puso, pero ya vimos entonces cómo fue el juego de palabras que hizo que ésta se descartara. Entonces, el amor se vincula con la desposesión, así como el amor no es posesión. La misma vaina dicha de distinta manera. Entonces, aquí tienen ustedes. En este caso, vean, 2, 2 y 1. Hagamos entonces el ejercicio con 5 personitas. ¿Listo? Permítanme un minuto. Entonces, en este caso, estas dos personitas tendrían 2 puntos. ¿Listo? Pregunta número 1. Tienen 2 puntos. Quienes la respondieron correctamente, por favor, anotan estos 2 puntos. Vamos a hacer el balance al final, ojalá alcancemos a hacerlo todito. Vamos con la siguiente, también estuvo repartido. Tenemos aquí entonces, ¿qué es lo que plantea? De nuevo, volvamos a la intención de Gandhi. Mohandas Gandhi lo que quiere hacer es plantear que el amor no se relaciona con la posesión. El amor es un ideal que el hombre no puede alcanzar, pero que el hombre tiene que intentar alcanzar lo más perfectamente posible. El texto plantea que, miren que aquí les hacen un pequeño resumen. En teoría, el amor implica ausencia de posesión. Sin embargo, el hombre mientras esté vivo posee como mínimo su cuerpo. Luego el hombre no podrá amar perfectamente. Resume la primera parte. ¿Qué propone Gandhi frente a esto? Esa es la tarea. ¿Qué propone Gandhi frente al hecho de que el hombre no puede amar perfectamente? ¿Qué era lo que decía? Que tiene la obligación de tender a la perfección. Aunque nosotros no podamos amar perfectamente, estamos obligados a intentar tender a la perfección. Entonces, frente a la cuestión anterior, que es todo el resumen, digamos, como el primer párrafo y de la esencia del texto, ¿qué propone Gandhi? Vamos a ver. Fueron las respuestas A, B y C. Frente a esta cuestión, el autor propone que, si bien el amor es un ideal inaccesible, eso lo plantea, ¿cierto? El hombre debe comprometerse a alcanzarlo debido a su afinidad de tender a la perfección. Está recogiendo la idea que está planteando Gandhi, ¿verdad? Que aunque el hombre no pueda alcanzar el ideal perfecto del amor, se debe comprometer a alcanzarlo o a ejercerlo lo mejor posible en su vida. Por eso dice, debido a su afinidad de tender a la perfección, como dice, tiene la obligación de intentar tender a la perfección. El hombre conservará siempre cierta imperfección, aunque tenga la obligación. Entonces, vean que con este conector de oposición se muestra la idea. Si bien el amor es inaccesible, el hombre debe comprometer a alcanzarlo porque el hombre tiende a la perfección. Ahí está. Parece que es la A. O frente a esta cuestión, el autor plantea que la posesión y el amor deben trabajar. Vean que ustedes, miren lo que algunas personas pusieron, 2 personitas pusieron. El autor propone que la posesión y el amor deben trabajar paralelamente. Miren lo que está diciendo acá. El amor y la posesión deben trabajar al tiempo, paralelamente, para dejar de lado las disputas entre lo material y lo espiritual. ¿Y de dónde salió esto? Frente a esa cuestión, esto nos está planteando. Lo que pasa es que utiliza los términos del texto, pero para dar otra idea. Y es como si dependiera del amor y la posesión unirse, aunque el autor dice que no deben ir de la mano, para este asunto que dice aquí como que hay una discusión siempre entre lo material y lo espiritual.
Así que esta no funciona. Frente a ese cuestionamiento que plantea Gandhi, decía él, bueno, a ver qué plantea acá. Si el hombre se sigue empeñando en ser perfecto, el ideal del amor no podrá ser llevado a cabo porque es imperfecto. ¿Qué es lo que nos dice con respecto al ideal del amor? El ideal es perfecto, entonces no puede ser imperfecto. Esto ya no sirve, ya falsea. Y ahora dice, si el hombre se sigue empeñando en ser perfecto, no es que se siga empeñando, está diciendo el hombre debe tender a la perfección, por ende debe buscar amar lo más perfectamente posible. O frente al cuestionamiento anterior, todo esto, bueno, el hombre no puede amar perfectamente, ¿y entonces qué? Pues entonces el hombre tiene que intentar amar lo más perfectamente posible, es lo que plantea Gandhi. Miremos la de, mientras el hombre posea su cuerpo, solo debe liberarse del espíritu para arraigarse el material y transitorio. Bueno, esto ustedes la descartaron muy bien, mientras el hombre posea su cuerpo, solo debe liberarse del espíritu. De aquí es distinto, vimos que el amor no es posesión, tampoco se relaciona con el planteamiento de Gandhi. Así, la respuesta entonces corroborada después del descarte, por supuesto, que es la opción A. ¿Listo? Ahí está, pongámosle aquí en el ¿Qué propone el autor? Pues que aunque no se pueda alcanzar el amor, debe intentar alcanzarse. ¿Mm? Estas son las primeras dos. De esta también tienen las personitas 2 puntos, quienes respondieron correctamente. Pregunta 2, 2 puntos. Continuamos aquí. Apocalípticos y entusiastas. Este es un texto de Cristina Manzano, publicado en el periódico El País. Nosotros hemos manifestado que los periódicos tienen diversos textos, no solo informativos, ¿verdad? Les decía entonces que cuando vemos que nos dice columna, usualmente es columna de opinión. Dentro de los textos que también conforman en los periódicos, que no son solo informativos, vemos columnas o textos argumentativos, columna de opinión, un punto de vista. También vemos las caricaturas, los cómics, historietas, textos discontinuos, literarios. Bueno. Cristina Manzano entonces escribe el texto titulado Apocalípticos y entusiastas. ¿Qué hace Cristina Manzano en este texto? Bueno, afortunadamente ustedes ya lo acabaron de leer, por tanto, no voy a ahondar como mucho en las ideas, quiero explicar es más bien la estructura. Apocalípticos y entusiastas nos habla sobre ellos, ¿listo? Quiero aclarar aquí, miren, esto es de hecho una idea que plantea después, pero que es muy importante. Y es precisamente que hay una distancia entre estos que denomina apocalípticos y los que denominan entusiastas. Denomina ella como entusiastas, son como opuestos, personas opuestas. Y miren lo que dice este inicio. Si la política no es capaz de recuperar la confianza de la ciudadanía, estamos abocados a un mundo cada vez más amurallado. Entonces los apocalípticos y entusiastas cada vez se separan más, porque no tienen confianza en el mundo que habitan. Entonces, miren aquí, es interesante cómo Cristina Manzano refiere a Charles Dickens para mencionar algo que sucedió en la Revolución Francesa y que todavía sucede, que es que se considera como el mejor de los tiempos, pero también como el peor de los tiempos. Entonces, era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Pocos, como Dickens, supieron narrar la brecha, aquí esto es muy importante, la brecha, que la Revolución Francesa abrió en Europa. La batalla entre progreso y tradición. Esta brecha, entonces, es la que está abierta en estos dos bandos, entre el progreso y la tradición. El famoso arranque de historia de dos ciudades es hoy tan pertinente como entonces. Una brecha invisible, otra más va creciendo en el seno de las sociedades occidentales.
Bueno, una brecha invisible, otra más, o sea, no la Revolución Francesa, la cual apenas menciona, sino que habla de la que va a tratar. Una brecha invisible, otra de esas brechas, va creciendo en el seno de las sociedades occidentales entre entre aquellos que creen que han perdido el futuro y aquellos que creen que el futuro les pertenece. Entonces, ¿cuál es esa brecha? Entre los que creen que han perdido el futuro, ¿cuáles serán los apocalípticos? Entre estos dos. ¿A quiénes denominamos apocalípticos? A personas que ven de pronto las situaciones como con tragedia, ¿cierto? Entonces, ella denomina a los apocalípticos a estos que ven el futuro como perdido y a los entusiastas que el futuro les pertenece. Y entonces ella en el siguiente párrafo habla de quiénes, los apocalípticos. Entre los primeros, los apocalípticos, va calando ese miedo, angustia, rabia. Y vea que lo que aquí en este párrafo habla precisamente sobre lo que pueden pensar los apocalípticos. Este texto fue escrito en el 2018, fue antes de pandemia. Y dice, el miedo a perder el trabajo, las prestaciones, pensiones, por inmigrantes, por marcha de robots, inteligencia artificial, angustia ante fenómenos que se escapan, el cambio climático, pandemias, y eso que nos hablaba de la del COVID. Entonces habla de esos apocalípticos, ¿cómo ven ese futuro perdido? Siguiente párrafo. Al otro lado están los entusiastas, nos dice la autora del texto. Y entonces los entusiastas tienen estas cualidades, ven ese futuro lleno de oportunidades de la mano de la innovación, de la tecnología, de la fe en la capacidad de ser humano para hacer frente a cualquier desafío. Bueno, en realidad la humanidad nunca había alcanzado tales cotas de bienestar y progreso. Entre los entusiastas, que es este párrafo, domina una aristocracia tecnológica, aunque no solo es de ingenieros o de esta aristocracia tecnológica. Bueno, para estos, ¿quiénes son estos? Los que te acaban de mencionar. El sustantivo recién mencionado. Los primeros, que son los apocalípticos, ese es el sustantivo mencionado al inicio. Pero el sustantivo recién mencionado, ¿cuáles eran? Los entusiastas. Pongámosle con otro color, pongámosle con azul. Al otro lado están los entusiastas y te dicen quiénes son los entusiastas. Para estos, uso del deíctico, que es un deíctico, o bueno, palabras con función deíctica tienen la función de referir a los sustantivos y mencionarlos directamente. ¿Estos a quién refiere? Al sustantivo previamente mencionado. ¿Quiénes son estos previos? Los entusiastas. Para los entusiastas, el futuro será lo que tú quieras que sea. Está en tus manos, en tu iniciativa, en tu capacidad de emprender, de reinventarte. Son los reyes de la resiliencia. Aquellos, cuando ustedes ven esa palabra, ese pronombre, quiere decir que se está refiriendo al sustantivo mencionado más lejano. ¿Cuáles aquellos? Entonces aquí ya refiere a los apocalípticos. Por tanto, vamos a poner aquellos con moradito, porque refiere a este sustantivo, aquel sustantivo mencionado anteriormente. Y miren que me refiero a las cualidades del sustantivo apocalípticos. Aquellos apocalípticos observan con impotencia un futuro diseñado por otros. Una reciente encuesta entre jóvenes británicos, por ejemplo, revelaba que más de un cuarto pensaba que no tenía control sobre sus vidas y más de un quinto que no se sentían capaces de cambiar sus circunstancias personales. ¿Listo? Aquellos, ya, me habla de los apocalípticos. Por tanto, primer párrafo, utiliza la referencia a Dickens para hablar sobre la brecha. Introduce con la brecha invisible que se genera entre estas dos posturas. Luego habla de cada una de las posturas en los párrafos, luego reúne a los dos sustantivos en el cuarto párrafo, 1, 2, 3, cuarto párrafo, vuelve al asunto de la brecha, la que habíamos visto arriba, es una brecha de esperanzas, de expectativas. Y entonces vuelve a esa expectativa, todo esto de los dos. Cada uno tiene su reflejo político.
Los populismos actuales están sabiendo aprovechar como nadie el miedo y la rabia, alimentados en gran medida por unos medios de comunicación que por naturaleza tienden a amplificar lo disruptivo. ¿Qué está diciendo acá? Que cada una de estas posturas, apocalípticos o entusiastas, tienen un reflejo político y que ellos también son aprovechados por estas tendencias. Los populismos están sabiendo aprovechar el miedo y la rabia. ¿A quién pertenece el miedo y la rabia? Para los apocalípticos, ¿verdad? Los segundos andan más huérfanos políticamente hablando. Quiero resaltar pues que cuando habla aquí de los segundos se refiere a los entusiastas y que con respecto a la política, que ya es como el tema de estos últimos párrafos, dice que los entusiastas andan más huérfanos políticamente hablando. Entonces, ahí está Macron, Trudeau, y bueno. Dice, aunque ahora es, a ver, en el centro, una gran clase media a la que cada vez le cuesta más verse representada en los partidos tradicionales. Más huérfanos políticamente es la idea que está mostrando con respecto a los entusiastas. Y finaliza que con un proverbio chino, la señorita Cristina Manzano, con un proverbio chino, refleja o habla sobre este asunto de posturas, de visiones sobre el futuro que se aprovechan políticamente y refleja lo que también se dice en el inicio, en esta pequeña oración al inicio del texto que se toma como subtítulo. Y un proverbio chino dice que cuando soplan vientos de cambio, que es lo que está pasando, ¿cierto? Unos construyen muros y otros molinos. ¿Quiénes serían los que construyen muros y quiénes serían los que construyen molinos, de acuerdo a apocalípticos y entusiastas? Muros los apocalípticos y molinos los entusiastas. Excelente, listo. Pero sí, y entonces vuelve a la idea que está ahí abajito del título. Pero si la política no es capaz de recuperar la confianza de la ciudadanía, estamos abocados a un mundo cada vez más amurallado, o sea, más encerrado, más apocalíptico, más predispuesto, más preocupado. Entonces, ya vemos cuál es la conclusión como tal de Cristina Manzano. Si las personas no tienen confianza en su entorno y en la política, pues entonces el mundo se va a dividir cada vez más. Es la conclusión de Cristina. Y ahí vemos entonces cómo es que lo organiza. Vean, ya de aquí para abajo habla del escenario político en estas dos posturas. Y así es como lo organiza. Por tanto, nos permite decir que la intención comunicativa de Cristina Manzano es expresar que la política debe recuperar la confianza de las personas para que no se dividan las perspectivas. Bueno, como tal lo que quiere hacer es reflexionar que se generó una brecha de perspectivas, ¿sí? Lo que hace es reflexionar que hay dos posturas con respecto al futuro. Eso es lo que hace ella. ¿Quiénes? Los apocalípticos y entusiastas. Aquí está nuestro título. Y ahora sí, ¿cuál es la conclusión? La que se encuentra aquí. No siempre la conclusión está acá. Yo podría poner esto como una pregunta. Pero en este caso sí se refleja esa conclusión en ese pequeño fragmentico. Y lo que concluye ella es que la política debe recuperar la confianza de estas posturas divididas, para que no se siga ampliando esa brecha. ¿Listo? Tercera. Miremos, chismosiemos, a ver. Listo. Cristina Manzano manifiesta que si la política no recupera la confianza de la ciudadanía, estaremos de cara en un mundo cada vez más amurallado. La estrategia que la autora utiliza para sustentar lo anterior es. Esta es el final, ¿cierto? Lo que ella está sustentando. ¿Cuál es la estrategia? Pues lo previo. ¿Y cuál fue la previa estrategia? Desarrollar quienes eran apocalípticos y entusiastas para llegar a la conclusión de que la política debe recuperar la confianza de la ciudadanía. Entonces, la estrategia utilizada es
aquí dicen 3 personas que la C, afirmar que las perspectivas de futuro se pueden convertir en 2 posturas opuestas. Excelente. Esta es la estrategia para llegar a esta conclusión. Muy bien. Y ahí es a donde va la pregunta. ¿Qué hace ella para sustentar esta idea? Afirmar que la perspectiva de futuro se puede convertir en 2 posturas opuestas. Una personita me respondió la B y otra la D. B. La estrategia para sustentar es vincular la perspectiva apocalíptica al movimiento de los entusiastas. Vean que ella no se pone en posición de nadie. Y aunque utiliza los términos apocalíptico y entusiasta, no refiere a la estrategia utilizada en el texto. Vean que aquí les están preguntando es por estrategia comunicativa. ¿A partir de qué? Del resumen de la intención. O la estrategia es encontrar similitudes entre las expectativas que se han generado frente al futuro y no encuentra similitudes, compañero el que la puso, sino que encuentras esas diferencias, esa posición entre posturas. La respuesta, bueno, y pues me descartaron acá, muy bien. La respuesta es la C. De estas 3 personas respondieron adecuadamente y esta tiene 2 puntos como respuesta. ¿Listo? Tercera, 2 puntos. Si tuvieron correcta, esa se la anotan. Vamos aquí. Uy, vea esta, la cuarta. Quiero chismosear porque es que no estoy segura que todas estén bien puesta la respuesta correcta. Pero miremos aquí. Ay, sí, sí, sí. Los voy a regañar. Señores, deícticos. Deícticos y con esto sí que me los corchan. Yo no... Bueno, nosotros hemos hablado con respecto a este asunto de los pronombres y la importancia de reconocer el pronombre y a qué sustantivo refiere. Así es que uno escribe, así se desarrollan las ideas, entonces su merced no está atento hacia qué sustantivo se dirige la información, pues va a entender mal. Y esta es una forma de evaluarlos. Y es, venga, la palabra tal, ¿a qué refiere? Cuando ustedes ven eso, la palabra tal hace referencia a, refiere a, indica, o sea, cuando dice refiere, ya le está diciendo a usted que se está hablando de un sustantivo. La palabra tal, ¿a qué refiere? Miren, y entonces vean cómo les están poniendo la tarea. En el enunciado, aquellos observan con impotencia un futuro diseñado por otros, la palabra aquellos refiere a quiénes, o sea, ¿qué sustantivo? Apocalípticos o entusiastas. Lo que pasa es que no lo ponen así, apocalíptico, entusiasta, así, ¿no? Los denominan o describen de otra manera. Entonces, aquellos a qué refiere, ya nosotros lo vimos aquí. Para estos, el futuro será lo que tú quieras que sea, o sea, para los entusiastas. Y aquellos quienes observan un futuro diseñado por otros, pues los apocalípticos, aquellos quienes eran el sustantivo más lejano mencionado. Aquí está. Entonces, aquellos refiere a los apocalípticos. ¿En dónde están los apocalípticos? Fíjense ustedes que en la A y en la C, que me pusieron de a 2 personitas, están refiriendo a, bueno, en el caso de la A los jóvenes optimistas o a los entusiastas. No hace referencia a los entusiastas. A los entusiastas refieren la palabra estos. Estos observan tal, pero no aquello que es la tarea evaluar, la palabra evaluar. O a los políticos que no se animan a bosquejar el futuro para los otros, pero ya vimos que primero sobre los políticos se habla después, o sea, en estos párrafos de aquí en adelante, y segundo, hasta aquí se hablaba sobre estos 2 sustantivos. Así que los políticos se van porque no se habla de ellos aún en esas referencias, así que se descarta. La respuesta es esta. Y en este caso, esa sola personita que respondió acertadamente tiene 3 puntos. La cuarta fue respondida por una persona. Mírenla, jóvenes pesimistas frente a los matices que ofrece el mundo actual. O sea, dentro del grupo, esta persona, esta pregunta tiene alto nivel de dificultad y solo una persona respondió acertadamente. Por favor, se anota 3 puntos. Porque identificó el uso de un pronombre. Entonces, por favor,
Esto es muy importante. Esta se hace, esta evaluación sobre pronombres se hace hartísimo. ¿A qué refiere tal palabra? Ah, no, te están preguntando sustantivo. Pilas ahí. Y la quinta, la expresión, pero no solo. Yo creo que esta fue más. Ay, ay, ay. Ay, no. Ay. Listo. La expresión, pero no solo, ubicada en el tercer párrafo del texto, permite comprender que, bueno, nos vamos entonces a esta expresión, pero no solo, en el tercer párrafo, y es el de los entusiastas. Y decía entonces en esta idea, es cierto que entre ellos, o sea, un deíctico o un pronombre, ¿quiénes? Los entusiastas, que son los que me están hablando, de los que me están hablando en este párrafo. Es cierto que entre los entusiastas domina una cierta aristocracia tecnológica. El porvenir parece ser de ingenieros, pero no solo. O sea que, aunque haya tecnología en el escenario de los entusiastas, no solo el porvenir es de los ingenieros. ¿No? Es lo único que está como diciendo. Bueno. Escribimos aquí. Pero no solo ubicada en el tercer párrafo, permite comprender que el bienestar y el progreso de la sociedad actual es exclusivamente dominada por la aristocracia tecnológica. ¿Qué nos decía acá arriba? Pero no solo es tecnológico, no solo es de los ingenieros. Pero no solo. Así que no se puede decir que eso permita comprender que tal cosa es exclusivamente dominada por la aristocracia tecnológica. Precisamente el pero que hace, hacer la salvedad de que no solo es eso. No solo es exclusivamente dominada por la aristocracia tecnológica. Entonces, si escogiste lo que hiciste fue reflejar lo contrario a lo que diría el pero no solo. Ven, creo que también está como respuesta. Pero no solo ubicada aquí permite comprender que los parámetros de bienestar actuales son determinados por la aristocracia tecnológica y la sociedad de consumo. Entonces, los parámetros de bienestar actuales son determinados por la aristocracia tecnológica y la sociedad de consumo. No se habla sobre la sociedad de consumo en la idea, pero no solo dice que no solo es tecnológico o que pertenezca solo a los ingenieros, entonces no son determinados por ellos. Lo mismo de ahorita. No muestra la restricción que hace el pero descartado. O permite comprender que la humanidad había alcanzado bienestar y progreso en su pasado, pero la tecnología los detuvo. Pues bueno, aquí vemos que no es que la humanidad haya alcanzado bienestar en un pasado. Ves que aquí ya tergiversa un montón los conceptos. Y que estamos solamente mirando el pero no solo. Y dice, no solo es tecnológico y no solo es de los ingenieros. Pero la tecnología actual es de tú estar. Digamos que entre todas hay una que definitivamente no funciona y esta es. El progreso y el bienestar de la sociedad actual dependen también de factores diferentes al tecnológico, dice arriba, pero no solo es tecnológico. La respuesta es la D. Y de esta, solo una personita la tuvo acertada. Descartadas las otras. Entonces, esta personita, por favor, se me nota 3 puntos. De la quinta, 3 puntos. Nos fuimos. Aquí es lo que les decía. Las preguntas 6 a 8, también, bueno, este texto, también se va a relacionar con los textos de los que derivan las preguntas 6 a 9. Hablan sobre el mismo tema. El tema del cual se habla es el de la... ¿cuál era? Mínima. La prohibición la dosis mínima, sí, ya me acuerdo. La prohibición de la dosis mínima, ¿cierto? La sanción a quienes porten la dosis mínima. Entonces, en este caso, pónganle cuidado, este texto es bien interesante. Esto es del espectador, pero fíjense que es un texto argumentativo publicado por la casa editorial del espectador. O
sea, El Espectador como periódico también tiene una parte donde puede expresar una opinión. Y entonces la casa editorial, o sea, El Espectador ya como nombre, no como con nombre propio como Cristina Manzano, sino el periódico se lanza a escribir un texto argumentativo. No siempre sucede. Entonces, este también lo encontramos acá y dice, bueno, ustedes ya lo leyeron, en pocas palabras, que Iván Duque firmó el decreto que autoriza la incautación de la dosis mínima por parte de la policía. ¿Y qué es lo que plantea entonces la casa editorial del Espectador? Mientras ya vemos aquí que la casa editorial del Espectador hace una crítica a la medida tomada por Duque en aquella época. Mientras el prohibicionismo demuestra su eficiencia, que es precisamente lo que sucede, ¿no? La prohibición del porte, dice, mientras el prohibicionismo demuestra su ineficiencia o mientras se resuelven las primeras demandas contra el decreto por su posible inconstitucionalidad, es importante que el gobierno esté pendiente de varios factores. Dice, mientras esto, es importante tal cosa. Entonces aquí arriba ya está en pocas palabras, pues demostrando que no está como muy de acuerdo. Pero lo que quiere plantear es, mire, hay que estar pendiente de varios factores. ¿Cuáles son los factores? Los menciona en uno a uno de los párrafos. Uno de los factores es el que menciona aquí principalmente. ¿Cuál sería entre todo este párrafo? Primer factor, que la policía tiene potestad de sancionar a quienes porten la dosis mínima. Entonces, harían bien las autoridades, mire lo que dice la Casa del Espectador respecto a este suceso. Entonces, harían bien las autoridades y el gobierno no descuidarse de los temores de que académicos, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil han expresado por lo delicado del asunto. ¿Qué está diciendo? Que no se descuiden. Vea, es importante que el gobierno esté pendiente de varios factores mientras pasa todo esto. Se nota que no está de acuerdo con la prohibición o el prohibicionismo. Pero mientras tanto, tenga en cuenta esto. Y ya que la policía tiene esta potestad, no se descuiden con los temores de la ciudadanía. Es lo que está planteando entonces esta segunda idea. Siguiente factor. Cada vez que la policía obtiene una nueva potestad, el ejercicio debe realizarse al listo. Siguiente factor, el privilegio que ofrecen a las fuerzas debe realizarse con muchísimo cuidado, prudencia y demostrar que se hace en equidad. ¿Quién lo está diciendo? La Casa del Espectador. ¿A quién lo plantea? Al gobierno nacional de la época. Entonces, ese privilegio debe realizarse con muchísimo cuidado, prudencia y demostrar que se hace en equidad. Solo así se puede garantizar que los derechos fundamentales de las personas no se vean vulnerados, tensionando la relación entre las autoridades y los ciudadanos. Entonces, siguiente factor, vean cómo no lo desarrolla, sobre el cual hay que estar pendiente, es la prudencia y que se hace con cuidado y equidad esta labor. Una de las principales preocupaciones, listo, puede afectar a los sectores más vulnerables de la sociedad. Entonces, ¿cuál es el otro factor para estar pendiente? Que esta situación puede afectar a los sectores más vulnerables. Por eso sería útil que el gobierno y la policía adopten reportes periódicos donde cuenten cuáles son las zonas de principales decomisos y cuáles son los motivos detrás de esas cifras. Se tratará de un decreto que reprimirá a los colombianos más pobres. Habla entonces de estos sectores vulnerables que se pueden ver afectados y se hace esta pregunta retórica. ¿Podrá reprimir a los colombianos más pobres? Ese es el siguiente factor que nos explicó. Luego nos dice que
Vean, otro factor a tener en cuenta, señores policías, gobierno nacional. Prejuicios al momento de definir a quién requisar. Y entonces ahora se plantea solo preguntas retóricas. O sea, estas preguntas que imprimen reflexión en el lector. ¿Y qué medidas está? ¿Eso lo hace quién? El periódico. ¿Qué medidas está tomando la institución para garantizar que este nuevo poder no sea utilizado para oprimir a minorías históricamente perseguidas? ¿Cómo va a crear mecanismos de denuncia y reporte de estas actitudes? Además, ¿qué opciones se les van a dar a los ciudadanos para evitar abusos de fuerza? Bueno, una serie de preguntas retóricas para poder reflexionar sobre este otro aspecto que nos plantea aquí como varios factores a tener en cuenta mientras sucede lo que tenga que suceder. Y termina su reflexión, lo vemos con este conector que dice, finalmente, surgen dos últimas preguntas. ¿Cómo? Bueno, este es el de la destrucción de material decomisado. Cada párrafo trata una temática, bueno, un subtema. El tema central, entonces, ¿cuál es el tema central? La incautación de la dosis mínima de droga por parte de la policía. Ese es el tema central. ¿Qué hace con respecto al tema central? Reflexionar sobre dicha incautación del porte de la dosis mínima y que plantea que la policía, que el gobierno nacional debe estar pendiente de varios factores ya que tomó esta medida. Y aquí no lo pone, ¿no? Que tiene que tener en cuenta entonces que, pues ya que tiene esta potestad, que no se descuide, también presentar esto con mucho cuidado y equidad, evitar afectar a los sectores más vulnerables, o será que los puede afectar, también evitar los prejuicios al momento de requisar y qué garantías nos dan con la destrucción del material decomisado. Y bueno, plantea aquí unas preguntas con respecto a la destrucción del material decomisado. Y finaliza, se trata entonces con conector lógico de un decreto que promete ser usado con frecuencia. Cuando la represión aumenta, también la carga de operar con justicia y total transparencia. ¿Se acuerda que hablaba de prohibicionismo? Entonces, entre más represión, más justicia y transparencia debe haber. ¿Quién dice? La Casa Editorial del Espectador. Y si vuelve con, bueno, finaliza con una retórica. ¿Estarán las autoridades a la altura del reto? Listo, aquí está entonces lo que plantea. ¿Qué quiere hacer el periódico El Espectador? Reflexionar sobre el porte de la dosis mínima y plantear digamos como elementos a tener en cuenta, reflexionar ya que se tomó la decisión. Aunque no se nota que no está de acuerdo con la decisión, su texto no se centra en criticar la decisión, sino en reflexionar sobre las consecuencias que puede acarrear y pues que lo tenga en cuenta el gobierno nacional. Factores a tener en cuenta. Primera, es correcto afirmar que el autor establece una posición. Entonces, ¿cuál es la posición del autor? Vamos a chismosear respuestas. La posición del autor. Sexta. Uy, vea, están, ay no, espere. Ay. Entre A y C. ¿Listo? Ustedes dicen, posición es crítica porque contradice al gobierno respecto a las medidas a tomar frente al consumo de estupefacientes en la calle. O la posición es reflexiva al interesarse por los efectos de las nuevas medidas gubernamentales que sancionan el porte de la dosis mínima. Y aunque el texto dice que no está de acuerdo con la medida, no contradice al gobierno respecto a las medidas a tomar. Cuidadito, ustedes lo están asumiendo. Y del grupo que presentó, ¡ay, qué chévere! Me llegó otra respuesta, qué chévere. Bueno, pongámosla así, 405. Y del grupo que presentó, 4 dicen no, porque contradice al gobierno. Es crítica porque lo contradice. Cuidado, 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 porque si se fijan en el texto no lo contradice. Dice, ya que el prohibicionismo demuestra, bueno, se los voy a poner más bien en estos términos. Se nota que no está de acuerdo con la decisión. Podría decir, hay contradicción, pero pilas, porque les están diciendo cuál es la posición del autor. Cuando ustedes les preguntan sobre la posición, tienen que tener en cuenta la globalidad. Y en ese sentido, aunque el texto haga una pequeña contradicción y diga que no está de acuerdo con esto, se centra principalmente en el análisis de los factores.
y reflexiona sobre las consecuencias que pueden haber de esta decisión. Es lo que está haciendo. Por tanto, no se está centrando en contradecir al gobierno respecto a las medidas a tomar. Es decir, aunque lo vemos en una pequeña parte del texto, no es lo central o la razón fundamental para decir que es crítico, porque todo el contenido no se centra en criticar respecto a esto, a la contradicción respecto a las medidas a tomar. Por eso no es la posición. La posición va a la globalidad, a lo general, a lo que ustedes pueden observar como estrategia. ¿Ven? Entonces, por eso ahí no funciona. Y la otra, que fue la C, aquí está. Bueno, ya ven ustedes que no puede ser objetivo o imparcial. Ya eso hace que se descarte porque vemos que es una posición propia, es una crítica, o más bien una reflexión. Y vemos aquí que es reflexiva. Vemos que no le da tan duro. Ese es el punto cuando vemos crítica o reflexiva, y lo que hace es más bien reflexionar al interesarse por los efectos de las nuevas medidas gubernamentales que sancionan el porte de la dosis mínima. ¿Sí ven? Es diferente. Y dice, no, pues está reflexionando sobre lo que puede acontecer. Por eso dice, es importante que el gobierno esté pendiente de varios factores. 1, 2, 3, 4. Listo, ahí te los ponen clarito. Bueno. Entonces aquí la respuesta es la opción C. El título que más se ajusta al texto. Entonces, recuerden, si la intención del texto es reflexionar sobre los efectos de las nuevas medidas gubernamentales, si la intención es reflexionar sobre lo que puede venir, ¿sí?, de estas nuevas medidas, ¿cuál es el título adecuado? Recuerden, título se liga a intención. Si la intención es reflexionar sobre los efectos, ¿cuál es el título más adecuado? Chismosemos aquí como les... 2, 2, 2. ¿Cuál será? Ay, vengan, de la sexta no les puse punto. De la sexta, 2 personas, 2 puntos. Y estamos en la séptima. ¿Cuál título es el más adecuado? Si el título, bueno, más bien, si la intención es advertir, o más bien, reflexionar sobre las posibles consecuencias de una medida gubernamental, ¿cuál es el título más adecuado? Pues pilas aquí, como nos está diciendo. No más drogas en la calle, no, porque el texto quiere reflexionar sobre el prohibicionismo y sobre las consecuencias que puede derivar. Entonces, el texto no va acorde a esa reflexión que quiere establecer. Prohibición y código de policía. Pilas, porque primero no habla de código de policía como tema central, y el tema central es la prohibición y las consecuencias de la prohibición. ¿Cuáles son las consecuencias? Cuidado con la represión. ¡Ey! Tenga cuidado con lo que puede derivar de esa decisión. Y ahí es a donde va toda la reflexión, ¿cierto? Que esté pendiente de varios factores. Por eso la respuesta es la A. El título que mejor se ajusta al texto es este. Y aquí tienen 2 punticos en este caso. ¿Listo? Terminemos la octava y, bueno, dejamos hasta ahí. La próxima clase continuamos y les voy a enviar como la tablita con los puntos para que la próxima clase pues terminemos aquí de asignarlos y de ver cómo nos fue en general. ¿Listo? Octava, el recurso que más utiliza el autor para lograr su propósito es. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? ¿Cómo, qué estrategia utilizó? Formular preguntas que reafirman su punto e incentivan al lector a reflexionar sobre el asunto planteado. Ese es uno de los recursos, la pregunta retórica. Establecer contraargumentos que refutan las decisiones políticas que causan efectos contraproducentes. El autor no contraargumenta, no dice no, usted no debe poner o no debe decidir tal cosa porque no está refutando las decisiones políticas.
O el propósito es enumerar situaciones que evidencian la necesidad de implementar medidas contra las drogas. No menciona esas situaciones, no menciona esas situaciones. O citar a personajes que dan testimonio, tampoco es una de las estrategias. Y lo que nos está diciendo, bueno, ¿cuál es el recurso más utilizado? Pues la pregunta retórica. Aquí se encuentra en la opcional. Oye, ¿cómo nos fue con esta? A ver. En general, vea de la octava. Muy bien, pregunta retórica, 5 personitas. Octava, 1 punto. ¿Listo? Bueno, dejemos hasta acá. Les agradezco mucho la disposición. La próxima clase continuamos con la socialización y terminamos de asignar puntos. Les voy a enviar esta tablita para que la tengan clara y bueno, pues puedan hacer su propia evaluación. ¿Listo? Y terminemos a ver cómo nos va con este asunto, este mini simulacro. Gracias. Muchas gracias, Gracias, profe. profe. A ustedes, que estén bien.